buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa con la que iniciamos un nuevo periodo político que va a tener una serie de objetivos que voy a pasar a analizar brevemente. En primer lugar, nosotros intentamos que esta nueva etapa política sea una etapa de estabilidad política en Aragón, que nos posibilite, además, aprobar unos nuevos presupuestos para la propia comunidad autónoma. En segundo lugar, como objetivo tenemos el impulso económico y la generación de empleo en nuestra comunidad. Como tercer objetivo tendría este Gobierno la protección de los colectivos más vulnerables, protección de trabajadores y protección de todas aquellas personas que más duramente han sufrido y siguen sufriendo la crisis económica. Y como cuarto gran objetivo tendríamos la defensa de nuestro Estatuto de Autonomía, sobre el que hemos hablado ya en numerosas ocasiones. Quiero darle la bienvenida a la consejera de Economía, que les hablará de alguno de estos objetivos, fundamentalmente el que tiene competencia directa ella y su departamento, como es el impulso económico, el crecimiento y la creación de empleo. Sobre esas cuestiones hablará ella después de terminar mi intervención. Y yo voy a intentar resumirles algunos de los acuerdos a los que hemos llegado en este prolijo Consejo de Gobierno, que tenía muchísimos puntos, casi en 200 cuestiones se han visto analizadas, y que pasaré a resumirles. En primer lugar, y precisamente ahondando en el último de los objetivos que tenemos, es decir, el del desarrollo y la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón, les diré que el Gobierno de Aragón ya va a presentar el recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos generales del Estado del ejercicio anterior por vulneración de la autonomía. Hemos hablado ya en varias ocasiones sobre esta circunstancia, pero saben ustedes que el procedimiento para interponer este recurso de inconstitucionalidad es un procedimiento largo y prolijo. Teníamos 3 meses de tiempo después de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, pero a partir de ahí teníamos que, durante 6 meses, iniciar negociaciones con el Gobierno para ver si llegábamos a algún acuerdo. Ese acuerdo no ha sido posible y es precisamente ahora, después de agotarse todas las vías de negociación, cuando ya nos vemos obligados y abocados a ir directamente a los tribunales, reitero, en defensa de nuestro Estatuto de Autonomía por vulneración de alguno de los artículos. Saben ustedes que fundamentalmente la interposición de este recurso se basaba en que el Gobierno no escuchó a la Comunidad Autónoma de Aragón a la hora de plasmar en sus presupuestos generales del Estado las inversiones que se iban a hacer en nuestra comunidad autónoma. Ya no digo que el Gobierno de Aragón estuviera más o menos de acuerdo sobre esas inversiones, sino que procedimentalmente el Gobierno no siguió los pasos que marca nuestro Estatuto de Autonomía y, como consecuencia de eso, interponemos este recurso. Siguiendo con alguno de esos objetivos, el que les decía yo de la protección precisamente de las personas más vulnerables, se han tomado algún otro acuerdo que yo creo que es de importancia. En primer lugar, me referiré a aquel que amplía el acuerdo marco de plazas residenciales para personas con discapacidad en más de 7 millones de euros. Por lo tanto, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales destinará en total a este fin más de 151 millones de euros que se distribuyen entre los años 2015 y 2019. Esta ampliación lo que supone es la concertación de al menos 150 plazas más de las que ya existían, y con esto, desde luego, venimos a cumplir los compromisos que teníamos con las entidades que operan en este sector. Nos parece también sustancial el acuerdo por el que el Gobierno de Aragón va a indemnizar con más de 2 millones de euros a las víctimas del terrorismo. Como saben ustedes, existe una legislación estatal del año 2011. Esa legislación estatal prevé una indemnización a víctimas del terrorismo por parte del Estado, pero las comunidades autónomas desarrollaron esa ley
a través de los correspondientes reglamentos y órdenes, una de ellas la que publicó el anterior Gobierno en el año 2014 y que da lugar precisamente a este acuerdo. Les diré que se han tramitado 186 expedientes, que se han estimado 123 y que se han desestimado 63, y eso nos da un importe de 2.161.435,97 euros, que se pagarán entre el año 2016 y el año 2017 a razón de 1.080.718 euros en cada una de las dos anualidades. Con eso, yo creo que el Gobierno de Aragón cumple, desde luego, con sus compromisos, atiende a las víctimas del terrorismo que tienen una vinculación directa con Aragón a través de su vecindad y, desde luego, como no puede ser de otra manera, cumple con la normativa vigente en esta materia. El tercer asunto que, por su importancia, yo quiero comentarles se refiere a la aprobación de un marco de colaboración entre el Departamento de Cultura, el Departamento de Economía, el Departamento de Vertebración Territorial y el Departamento de Presidencia, por el que arranca de forma oficial el Aragón Film Commission, que va a convertir a nuestra comunidad autónoma en un gran plató de cines. Saben ustedes que para el presidente del Gobierno de Aragón y para el Gobierno en general la cultura es un elemento sustancial de nuestra actividad política, a la que le queremos dar la importancia que realmente debe de tener en una sociedad moderna, en una sociedad desarrollada y, evidentemente, teniendo en cuenta que la cultura contribuye también al impulso y al desarrollo económico de nuestra comunidad, contribuye también al dinamismo de nuestro territorio y, desde luego, contribuye también a una venta de lo aragonés, de nuestros espacios naturales, de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestro turismo, contribuye de una manera sustancial. Por eso le damos una gran importancia a esta Aragón Film Commission, que coordinará, por tratarse de varios departamentos los que participan en ella, tendrá una coordinación de la propia Consejería de Presidencia y que contendrá un grupo de trabajo representando a cada una de los departamentos a los que he hecho alusión para que empiece su actividad, para que empiece su trabajo y esperemos que esto satisfaga a todas las personas que están en este estupendo mundo de la cultura y que, desde luego, entiendan, crean de verdad en que para este Gobierno la cultura tiene que ser un elemento sustancial de su propia actividad política. Los objetivos que va a tener esta Film Commission son la atracción a nuestra comunidad autónoma de todo tipo de producciones audiovisuales, bien sean películas, bien sean programas de televisión, bien sean documentales, vídeos musicales, anuncios publicitarios, etcétera, etcétera, promoviendo, desde luego, las ventajas que tiene nuestro territorio como localización para este tipo de eventos. Otro de los objetivos fundamentales que tiene esta Film Commission es apoyar a toda la producción nacional y extranjera de la industria audiovisual, también, desde luego, como elemento sustantivo, también apoyar, evidentemente, a la producción local, a la producción autonómica y, como les decía al principio, también, sin ninguna duda, impulsar el desarrollo económico, el desarrollo profesional de todas las empresas y de todos los creadores del sector audiovisual aragonés en el ámbito de su competencia y de su actuación. Bueno, hemos aprobado también algunas otras cuestiones que someramente les indicaré para pasarle ya la palabra a la consejera de Economía. Por ejemplo, un acuerdo entre el Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca por el que se destinan 400.000 euros en obras en colegios. Se realizarán durante el ejercicio del 2016 27 actuaciones en centros públicos de la provincia de Huesca. La importancia que tiene este acuerdo, desde luego, es que continuamos con esa colaboración
interadministrativa, con esa colaboración entre las distintas instituciones y, por lo tanto, quiero aprovechar este momento para agradecer a la Diputación Provincial de Huesca y a su presidente la colaboración que presta al Gobierno de Aragón para la realización de este tipo de infraestructuras. Asimismo, se ha aprobado otro convenio de colaboración entre la Diputación de Teruel y el propio Gobierno de Aragón, por el que se destinan otros 400.000 euros también a obras en 61 centros educativos de la provincia de Teruel. En esta misma provincia se ha aprobado un gasto de 100.000 euros para la fase de primaria del Colegio Las Anejas de Teruel, que, bueno, sin ninguna duda para los padres y las madres de los niños que acuden a este colegio, pues es una cuestión de interés. Y me quedaré aquí, le paso la palabra porque creo que tiene asuntos de gran trascendencia que les tiene que comentar la consejera de Economía. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Como bien dice el consejero, de trascendencia, pero sobre todo cantidad de acuerdos que consideramos, desde luego, en el conjunto del Gobierno relevantes y que vienen presentados de la mano del Departamento de Economía, Industria y Empleo. Un poco uniendo al mensaje que ha lanzado el consejero en primer lugar y atendiendo al impulso, a la acción en aras a que el desarrollo de nuestra comunidad en materia económica y, sobre todo, en materia de empleo vamos desarrollando, se comprenden una serie de acuerdos que trataré de resumir y englobar, puesto que son 14 los que traemos desde el Departamento a este Consejo de Gobierno, los cuales hemos aprobado. Y por ir agrupando por materias, trataré de sintetizar, quedando luego, por supuesto, a disposición de cuantas preguntas resultaran de interés por su parte. En primer lugar, hemos aprobado, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, el convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y las cámaras oficiales de comercio, industria y servicios de las 3 provincias aragonesas para llevar a cabo para la ejecución del programa de apoyo empresarial a domicilio, el conocido como PAED, dentro del Plan Cameral de Competitividad de Aragón, que ya en su día, hace unos meses, aprobamos. Tiene importancia la continuidad en el desarrollo y la ejecución de este programa, que engloba todo el ámbito territorial aragonés, precisamente por tratarse de un asesoramiento personalizado, podríamos decirlo así, a domicilio, puesto que abarca todo el territorio mediante un servicio gratuito, pero sobre todo cualificado y próximo para el desarrollo de los distintos proyectos empresariales que pudieran surgir en nuestra comunidad y con las diferentes materias relacionadas con las áreas empresariales. El objeto de la colaboración, las distintas áreas, por tanto, engloban el desarrollo de nuevas iniciativas, por supuesto, pero sobre todo un conjunto de acciones que permitan la competitividad tanto de nuevos proyectos como de proyectos existentes. Cuenta con un presupuesto global de 450.000 euros y, desde luego, la colaboración conjunta entre, en este caso, el Departamento de Economía, Industria y Empleo y las cámaras, a través de este convenio, lo que pretende es esa proximidad, esa cercanía y el impulso al desarrollo económico y empresarial de Aragón. En segundo lugar, traigo, no menos importante en materia de desarrollo, aprobado por el Consejo, la aprobación de la declaración de interés autonómico para una nueva inversión. En este caso, la inversión es para la ampliación de una sede empresarial situada, en este caso, en el Burgo del Ebro, mediante una nueva planta, el diseño y la ejecución de una nueva planta, y se trata de la empresa Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica. Tronchetti, la industria papelera situada en el Burgo del Ebro. Como bien saben, con esta declaración de interés autonómico que hemos aprobado, lo que pretendemos, y así se lo expusimos precisamente a la empresa, para tratar de que esa inversión, y así felizmente ha sido, se quedara en Aragón en lugar de otras posibles ubicaciones fuera incluso del país, se trata de acortar todos los plazos dentro de la tramitación administrativa y burocrática en la Administración autonómica y, por ende, en el resto de administraciones, es decir, la municipal.
En este caso, básicamente, el acortamiento de los plazos se va a aplicar con esta declaración de interés autonómico a la obtención de la declaración de impacto ambiental y lo consideramos fundamental, en primer lugar, como atractivo y hecho diferenciador que ha proporcionado la facilidad para que la matriz decidiera apostar por Aragón, pero sobre todo porque estamos hablando de una inversión de más de 100 millones de euros y de más de 100 nuevos puestos de trabajo. Así pues, queda aprobada la declaración de interés autonómico. En tercer lugar, hemos aprobado sendos acuerdos por los cuales conveníamos el Gobierno de Aragón y las organizaciones empresariales COE Aragón y CEPIME Aragón, colaboración en el marco de la internacionalización. Son sendos convenios por un importe de 50.000 euros y dentro de las tareas de internacionalización que llevamos a cabo en el Departamento, pero sobre todo en colaboración con las organizaciones empresariales, pretendemos continuar desarrollando también en aras a esa cercanía, a esa proximidad por todo nuestro territorio, ese impulso a la internacionalización. En sexto lugar, lo que hemos acordado dentro del área y lo que engloba el Departamento, consideramos que es la aprobación, no solamente por volumen económico que también, sino por lo que conlleva, de un convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo, el INAEM, y en este caso los agentes sociales, convenio que nace a raíz de ese trabajo dentro del marco del diálogo social que venimos desarrollando el actual Ejecutivo y en particular en la conocida como Mesa del Empleo entre los agentes sociales y el INAEM. Este convenio es relevante, insisto, en primer lugar por el volumen económico con el que está dotado. Estamos hablando de 9.323.600 euros. Convenio que es plurianualizado y cuyo objeto va a desarrollarse en 3 ejercicios, en este 2016, 2017 y en 2018. El diseño de estas actuaciones y de este proyecto creo que es relevante ponerlo de manifiesto, se ha desarrollado dentro del seno de esa mesa del empleo por parte de los agentes sociales y del propio Instituto Aragonés de Empleo y lo más relevante es el objeto. En nuestra comunidad, según los últimos datos correspondientes al mes de julio, tenemos inscritos en el Instituto Aragonés de Empleo un total de 77.770 personas desempleadas. De este total, 34.177, estamos hablando de casi un 44% de estos parados, llevan más de un año en esta situación, es decir, engloban el grueso denominado como desempleados de larga duración, aquellos que a lo largo de 18 meses llevan más de 12 meses inscritos como desempleados en el Instituto Aragonés de Empleo. Siempre hemos defendido que es uno de los colectivos más vulnerables y que más difícil tienen esa nueva inserción al mercado laboral. Por tanto, y siendo objeto de este convenio con los agentes sociales, entendemos que es de vital trascendencia el aprobarlo y, a posteriori, desde luego, el desarrollarlo. El diseño y desarrollo de este convenio persigue la personalización, el tratamiento casi particular con todos y cada uno de estos desempleados de larga duración mediante la figura del tutor y la posterior labor de diagnóstico personalizado. Hay que ver cuál es el perfil de estas personas desempleadas dentro del colectivo de larga duración. Hay que ver cuál es el potencial que todos y cada uno de estos desempleados pueden ir desarrollando, de modo que se les prestará formación, orientación, desde luego destinada a la inserción, de una forma, insistimos, personalizada, pero sobre todo con el tutor que estos parados y paradas van a tener siempre de referencia. Este trabajo se llevará a cabo, lógicamente, con el INAEM, pero el recorrido, esa formación y, en conjunto, el total de las acciones se desempeñará de la mano de los agentes sociales.
Lo relevante también es el compromiso. Los agentes sociales van a colaborar con el INAEM, pero desde luego es compromiso de las 5 partes de este convenio que a lo largo de la duración de todas estas acciones y de todo este desarrollo, un mínimo del 25% de los parados de larga duración que entren a formar parte voluntariamente de este programa deberán formar parte del colectivo de ocupados, es decir, se inserten de nuevo en el mercado laboral. Consideramos que es relevante la puesta en marcha, puesto que el colectivo es de realmente difícil inserción dentro del conjunto de los parados y no encontramos mejor forma más que el trato, el diagnóstico y el acompañamiento personalizado. Tenemos tanto los agentes sociales como el Gobierno de Aragón y en particular el INAEM a través de este diseño y este desarrollo grandes expectativas de que pueda producir efecto y sobre todo esperamos de verdad que este colectivo deje de ser tan vulnerable dentro del conjunto de nuestros desempleados. A continuación también les daré a conocer el conjunto de 4 convenios, cada uno de ellos con los distintos agentes sociales y siempre enmarcado en el trabajo del diálogo social llevado a cabo por el Gobierno de Aragón, convenios con CEPIME Aragón, COE Aragón, UGT y comisiones obreras, por los cuales el Gobierno de Aragón colabora financiando el 80% de los gastos subvencionables dentro de un total máximo de 25.000 euros por cada uno de los agentes sociales en materia de igualdad. Este convenio no es tan relevante, aunque también tenga esta dotación presupuestaria, que no es desdeñable en ningún caso, por la cuantía económica, sino por la propia finalidad. Desde luego somos conscientes que a través de la Ley de Ámbito Estatal de Igualdad se han ido produciendo avances, sin embargo, todo el Gobierno de forma transversal también somos plenamente conscientes de que hay que seguir avanzando en este ámbito. Por parte de los agentes sociales y de la Mesa del Diálogo Social, en este caso la que está ubicada, por así decirlo, dentro del área de la Dirección General de Trabajo en temas de seguridad, salud laboral y prevención de riesgos, se trata también la materia de igualdad. Por tanto, el desarrollo de estos convenios marca la colaboración con el propio Departamento de Economía, Industria y Empleo y las organizaciones empresariales y sindicales en facilitar, en impulsar y, sobre todo, en acompañar en el desarrollo de planes de igualdad en el seno de las empresas de nuestro territorio. Decimos que, si no es lo más importante, desde luego, el volumen económico, sí lo es la intención y es el inicio de un convenio de colaboración a desarrollar en el futuro, insisto, con el ámbito de fomentar esta igualdad en el seno de la negociación colectiva de nuestras empresas. Hemos aprobado igualmente en el Consejo de Gobierno un nuevo convenio de colaboración, en este caso entre el propio Gobierno de Aragón y SODIAR, la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, con una finalidad. El propio convenio conlleva la aprobación de una línea denominada Fondo de Apoyo a las Empresas de Economía Social Aragonesa. Con este fondo, con esta nueva línea, lo que pretendemos es complementar o ayudar financieramente a las empresas de economía social de nuestra tierra, como así nos habíamos comprometido, que quedan enmarcadas dentro de la regulación estatal como dentro del propio ámbito de la economía social. Con este fondo perseguimos un objetivo: financiar estos proyectos, pero sobre todo, más que financiar a unos tipos, por supuesto, que estén acorde con el mercado y sin tratar en ningún caso de sustituir a las entidades financieras, pretendemos acompañar estos proyectos en una situación como la actual, no solamente en Aragón, sino de forma homogénea en el país, con un número, afortunadamente,
menor que meses pasados de desempleados, pero todavía importante, toda medida que sirva para apoyar el autoempleo, la creación de nuevos proyectos emprendedores es importante y, en este caso, acompañamos esta importancia emprendedora con la respuesta a necesidades sociales que se pueden dar en el ámbito, sobre todo rural, de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, pretendemos fomentar este impulso emprendedor con una dotación este año presupuestaria de 350.000 euros, pero que, en todo caso, se irá incrementando en años posteriores. Siempre decimos, cada vez que abrimos una nueva línea en SODIAR, que nunca va a ser el agotamiento de este fondo, en este caso estos 350.000 euros, ningún problema para que pueda añadirse un mayor número de euros, una mayor dotación económica. Y lo fundamental, de nuevo, una vez más lo digo, para todas las líneas que conveníamos con SODIAR, es el estudio de la viabilidad, la orientación. Todo proyecto empresarial no queda exento de riesgo y en SODIAR se analiza, se orienta y, desde luego, se financia con el convencimiento de que el uso de estos recursos públicos va a contribuir al fomento de nuestra economía, al desarrollo, en este caso empresarial, de la economía social y a la creación de empleo. Y, por último, para finalizar, hemos aprobado en el Consejo de Gobierno una norma, en este caso un decreto, cuyo nombre completo es el Decreto Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, como lo conocemos familiarmente quienes llevamos un año y un mes trabajando por esta norma, el decreto de las eólicas. Creemos sinceramente que esta norma es relevante para el conjunto de nuestra economía y es relevante puesto que da respuesta a una necesidad por parte del Gobierno de Aragón de dar respuesta a una serie de sentencias que se han ido produciendo a raíz de un decreto del año 2010, en concreto 124/2010, de 22 de junio, pero al mismo tiempo, y desarrollaré posteriormente de forma más profunda, supone para nuestra comunidad autónoma toda una oportunidad. Oportunidad en el campo económico, oportunidad dentro de las potenciales inversiones que están por venir y una oportunidad para maximizar uno de nuestros principales recursos en Aragón que nos diferencia de otras comunidades autónomas. Uno de nuestros recursos peculiares es el viento. Debemos saber aprovecharlo para potenciar económicamente y para desarrollar lo que constituye, y sobre todo con esta nueva norma, seguro va a constituir un verdadero sector estratégico en la economía aragonesa. Cuando hablo de necesidad, y hablo de un arduo trabajo que se ha llevado a cabo desde el inicio de la legislatura, hablo de dar respuesta necesaria a una situación de inseguridad jurídica, sobre todo para el sector, y de trabajo que se nos pide a raíz de sentencias judiciales al Gobierno y procede del desarrollo y aplicación, como les decía, del Decreto 124/2010 de 22 de junio. Por aquel decreto, con la aplicación y desarrollo de aquel decreto, se pretendía desarrollar de una forma ordenada todo lo que tiene que ver con el fomento y el impulso al desarrollo de las empresas que vinieran a Aragón a desplegar todo su potencial en materia de energía eólica. Creo que todos somos conocedores de que después de la resolución de ese decreto surgieron un buen número de recursos judiciales, en total 47, de los cuales actualmente ya se han dictado 34 sentencias y por dichas sentencias nos vemos en la necesidad, por un lado, el Gobierno de Aragón, de cumplirlas. Al mismo tiempo, se ha trabajado, y no ha sido desde luego fácil, con una prioridad: aportar seguridad jurídica.
La seguridad jurídica que, desde luego, reclama, pero reclama razonablemente el sector de las energías eólicas. Son, desde luego, cantidades importantes de inversión las que están en juego hacia el futuro y requieren de seguridad jurídica. Para que vean una muestra de lo que supuso y supone actualmente en su día la implantación y desarrollo de aquel decreto, les daré la cifra de la potencia total que se convocó en el decreto de 2010, que era de 1.206,5 megavatios, y la que a fecha de hoy, desde luego, está puesta en marcha. Actualmente, desde el año 2011, que fue cuando se resolvió el decreto, solo hay una instalación en marcha, por un total de 13,96 megavatios, lo cual supone un aprovechamiento del 1,16% del total de la potencia que fue convocada. Eso es prácticamente nada. Con este nuevo decreto, con esta nueva norma, lo que pretendemos es, insisto, en primer lugar, aportar seguridad jurídica, responder a las sentencias judiciales, pero lo más importante, una oportunidad. Aprovechar el recurso del viento en nuestra comunidad, como así se nos viene reclamando desde el sector eólico, viene unido, por un lado, a la subasta eólica recientemente resuelta en el pasado mes de marzo, pero viene unido a futuras subastas. Ya se ha anunciado que en enero próximo tendrá lugar una nueva subasta. Y lo que es más importante, no son datos que provengan del Gobierno de Aragón, sino que son datos que provienen del propio sector y red eléctrica. Está constatado que por cada megavatio instalado se obtiene directamente 1 millón de euros generado en riqueza y se obtiene empleo directo. La potencia que, en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, está previsto que sea susceptible tanto por la ya convocada en el 2010 como la perteneciente a la subasta de marzo y la que está por venir, comprende un total de 2.076,41 megavatios. Por tanto, y en resumen, esta norma es fundamental, abre las puertas a un futuro en este sector que puede directamente implicar un total de 2.000 millones de euros y numerosos puestos de trabajo, no nos olvidemos. El sector, desde luego, estaba pidiendo esta seguridad jurídica. El Gobierno de Aragón ha estado trabajando por aportarla y estamos, desde luego, convencidos de que va a dar respuesta para este desarrollo. No quiero olvidarme de que esta norma, más allá de dar respuesta y abrir la puerta a este futuro sector estratégico en nuestra comunidad, viene, desde luego, enmarcada en lo que supuso un cambio en el 2013, el cambio regulatorio que se produjo desde normativas europeas por la Ley 24/2013 de 26 de diciembre. Este nuevo marco estatal supuso también un cambio que teníamos que adaptar en esta norma. Por lo tanto, desde luego, dentro del marco regulatorio vigente a nivel estatal, damos esa respuesta. Los proyectos que en su día se presentaron bajo el amparo del citado decreto del año 2010, esta norma los engloba en distintos anexos. Por un lado, en un anexo vienen recogidos los proyectos que, en cumplimiento de las sentencias, van a verse como priorizados. Por otro lado, en un segundo anexo van a recogerse aquellos proyectos que en su día vinieron priorizados y han podido verse en la actualidad con alguna afección eólica. Y, posteriormente, tendrán consideración igualmente y seguridad jurídica todo nuevo proyecto que quiera presentarse. Por tanto, tanto los que se presentaron en su día como nuevos proyectos que estén por venir van a quedar bajo el amparo de esta norma y van a tener la seguridad jurídica reclamada. Es relevante que les indique que una vez ha finalizado el Consejo de Gobierno, en cuestión de un rato, y entiéndanme por un rato que no va a superar
un número de horas relevante, va a quedar la totalidad de la norma publicada en el portal de transparencia. Va a quedar publicada y, a continuación, también es relevante decir que mañana saldrá publicada en el Boletín Oficial de Aragón. Un día después de esta publicación, hablamos de pasado mañana, esta norma entra en vigor. Entra en vigor y proseguirá la tramitación parlamentaria en las Cortes, pero la fecha de entrada en vigor es relevante sobre todo para el sector, para despejar todo tipo de dudas y para darles esa seguridad jurídica, insisto, que necesitan. Comprende una norma de futuro, comprende una norma que sobre todo engloba una resolución, una respuesta objetiva y sobre todo comprende una norma que necesitábamos aportar con respuesta a las sentencias jurídicas y, para finalizar y como colofón, comprende una norma fundamental para el desarrollo económico de nuestra comunidad. Dicho esto y a modo de presentación, por mi parte, quedo a su disposición para resolver cualquier duda que pudiera surgirles. Muy bien, muchas gracias, consejera. Y, si les parece, empezamos con los turnos. Sí, yo le quería preguntar a la consejera. Hablaba de un impacto de 2.000 millones de euros esta última norma. ¿En el empleo está estimado? Nos basamos en datos que nos proporciona el propio sector, insisto, y en cuestión de empleo no está cuantificado con un número concreto. Sí que siempre nos han dicho que es un revulsivo para el empleo el desarrollo de todo este potencial dentro de este sector eólico, puesto que, por un lado, hablamos de, una vez estuvieran asignados los parques eólicos, la implantación de todos esos parques, la construcción, no es un empleo desde luego nada desdeñable, y tampoco el indirecto que crea alrededor de donde se implanten esos parques. Pero es que posteriormente, y ya de una forma no coyuntural, sino estructural, todos esos parques requieren de mantenimiento. Dentro de la propia norma ya se fija un mínimo de empleo para cada asignación dentro de lo que es mantenimiento y dentro de lo que ya no es tanto mantenimiento físico, sino desde el punto de vista técnico por parte de personal cualificado, dígase, ingenieros. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo le quería preguntar al portavoz. Ha hablado al principio de la rueda de prensa de los grandes retos de los próximos meses, ha hablado de la estabilidad política. No sé qué espera de esas reuniones que se están manteniendo en las Cortes de Aragón, y también me gustaría saber su opinión sobre el futuro de la presidencia de las Cortes y, finalmente, cree que podría darse el caso de un acuerdo que pase por una presidencia para Podemos. Bueno, efectivamente, en mi primera intervención yo he hablado que uno de los objetivos fundamentales para cualquier gobierno tiene que ser la estabilidad política. De la estabilidad política se deriva una normalidad en lo que es la gestión, en lo que es la labor del propio legislativo, en definitiva en el cumplimiento de los programas políticos con los que nos presentamos las fuerzas políticas a unas elecciones. Por lo tanto, estabilidad es lo que desea cualquier gobierno y, desde luego, el Gobierno de Aragón es lo que intenta buscar. ¿Estabilidad basada en qué? Estabilidad basada fundamentalmente en el acuerdo entre las 4 fuerzas políticas de la izquierda aragonesa que dieron lugar a la investidura del presidente Lambán, ¿no? Y, por lo tanto, para nosotros lo que es esencial es que exista un marco permanente de diálogo entre esas 4 fuerzas políticas. Cuando digo marco permanente de diálogo, digo un marco que abarque cualquier tipo de cuestión política que pueda suscitarse, desde, en este caso, evidentemente, la cobertura de la plaza de presidente de las Cortes, hasta, evidentemente, lograr esa estabilidad institucional no solamente en el Gobierno de Aragón, sino en otras instituciones aragonesas, o hasta ver cuál va a ser el resultado final de los proyectos legislativos que el Gobierno ha enviado ya a las Cortes. Y estoy recordando algunos muy sustantivos para estas 4 fuerzas políticas, como es el proyecto de ley de renta social básica, o como es el proyecto de ley de pobreza energética, o como otro proyecto de ley que tenemos, que es la ley de integridad y ética pública, y otros más que se presentarán en este periodo de sesiones. Por lo tanto, a nosotros nos parece que eso es básico, que exista esa posibilidad de dialogar, y de dialogar sobre todo entre
sobre todo digo, sobre todas las cuestiones que se susciten desde el ámbito político entre las cuatro fuerzas que dieron la investidura al presidente Lambán, nos parece que es sustancial. Mucho más sustancial, aunque evidentemente tendremos que tomar una decisión, que quién ostenta en un momento determinado la presidencia de las Cortes. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a hablar de todo, a hablar con todos y a hablar de todo. Y, por lo tanto, eso, el final de ese diálogo tiene que ir, evidentemente, a lograr una estabilidad política que tiene que tener una sola dirección, la de posibilitar que este Gobierno pueda gobernar en favor siempre de aquellas personas más vulnerables, como también decía en mi primera intervención, en favor de los cerca de 80.000 parados que tenemos en la comunidad autónoma, en favor de aquellas personas que más han sufrido en Aragón las consecuencias de la crisis económica, que ese debería de ser el objetivo fundamental que cualquier político de la izquierda tendría que tener. Por lo tanto, reitero, nosotros eso es lo que buscamos y a partir de ahí estamos abiertos a todo. Y a todo significa que hablaremos y que del acuerdo de esas cuatro fuerzas políticas se derivará quién es la persona que tiene que ostentar, y así contesto a la pregunta directa que me ha hecho, tiene que ostentar la presidencia de las Cortes de Aragón. Pero termino con esto. Para nosotros lo más importante es lograr la estabilidad política para conseguir unos objetivos que no tienen que ser otros, nada más que trabajar por las personas que peor lo están pasando después de la crisis económica, entendiendo que de esa crisis no pueden salir unas personas sin ningún tipo de rasguño y una mayoría de gente que lo esté pasando mal. Y por eso ese tiene que ser el objetivo fundamental de este Gobierno, del partido político que sustenta el Gobierno y, reitero, debería de ser el objetivo fundamental de todas las fuerzas que se consideran de izquierdas. Yo quería preguntarle por la sesión de investidura del presidente Rajoy. No sé si qué valoración se hace desde el Gobierno de Aragón del proceso de investidura y cómo queda Aragón en el pacto entre el PP y Ciudadanos que se rubricó el pasado domingo. Bueno, si yo siguiese la argumentación que hizo en su día el presidente Rajoy, sería muy fácil decir que ese acuerdo es absolutamente papel mojado, que es un acuerdo que no tiene suficiente soporte en diputados para que salga adelante y que, por lo tanto, la investidura puede ser una investidura fallida. Pero, evidentemente, cuando yo hablo de la importancia que tiene la estabilidad política en Aragón, también quiero decir que es muy importante la estabilidad política en España y, por lo tanto, todas las fuerzas políticas nos vamos a encontrar con después de un debate de investidura que, en fin, tiene todas las perspectivas de que resulte fallido, con un cierto laberinto que tendremos que despejar y que consiste en que nos vamos a plantear en un escenario con tres posibilidades. La primera de ellas es la búsqueda de una alternativa que en estos momentos, digo de una alternativa por la izquierda, que en estos momentos parece ser que numéricamente no va a ser posible. En segundo lugar, como otra alternativa, sería evidentemente ir a unas terceras elecciones, que parece que nadie estamos deseando en el contexto político y en el contexto económico de tanta dificultad en el que nos movemos en este país. Y una tercera alternativa que tendríamos que barajar todas las fuerzas políticas como última salida es la posibilidad de dejar que gobernase aquellas fuerzas que recaben el mayor número de apoyos parlamentarios. Sobre esas tres derivadas tendremos que hablar si, como nosotros prevemos, el debate de investidura resulta fallido. Pero es verdad que esta no es una cuestión del Gobierno de Aragón ni es una cuestión tampoco que pueda resolver el portavoz del Gobierno. Si yo tuviera que hablar en nombre de mi partido, y saben ustedes que soy reacio a hablar en este Consejo de Gobierno de lo que son cuestiones que afectan al Partido Socialista, terminaría por decirles que sobre esas tres cuestiones que yo he dicho tendrá que hablar seguramente el Comité Federal, que es el órgano que dentro del Partido Socialista tiene que decidir o tiene que tomar estas decisiones. Bueno, no he encontrado nada nuevo bajo el sol que yo conozca al menos. A mí me parece, y así lo ha dicho Pedro Sánchez, que es un pacto muy conservador, que no añade nada nuevo, que yo creo que los grandes asuntos de Aragón creo que no constan en ese pacto. Reitero que
Si me equivoco, pido disculpas, pero ni en materia de infraestructura, ni en materia de financiación autonómica, por ejemplo, ni en materias que afecten a nuestro desarrollo estatutario, creo que se ha dicho nada. Se ha hablado, evidentemente, de política nacional pura y dura, de política económica, de políticas sociales, pero de los asuntos que de verdad en estos momentos, por poner un ejemplo, en materia de infraestructuras, el Canfranc, los grandes desarrollos de los grandes ejes ferroviarios o carreteros, nadie ha dicho nada. Fondo de inversiones de Teruel no ha habido tampoco ningún tipo de compromiso. En fin, desconozco que haya concreciones en ese acuerdo que afecten a Aragón. Sí, esta situación de interinidad está afectando a Aragón. Bueno, de hecho afecta en el sentido de que no va a haber presupuestos del Estado a corto plazo y eso afecta también a los de la comunidad. No se saben las inversiones. No sé si tienen algún tipo de temor porque se pueda ejecutar o no el FITE de este año. Bueno, la situación de interinidad en el Gobierno de España evidentemente afecta no a Aragón, afecta a todas las comunidades autónomas. Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que si el Gobierno central no nos dice cuál es el techo de gastos, si el Gobierno central no nos dice cuál va a ser la participación de la comunidad autónoma en los ingresos del Estado, pues es muy difícil que nosotros podamos avanzar un nuevo presupuesto para el ejercicio del año 2017. Eso no es bueno para Aragón, como no es bueno para el resto de las comunidades autónomas que van a estar en la misma tesitura. En definitiva, si yo he reivindicado aquí la estabilidad para Aragón, no puedo por menos que reivindicar también una cierta estabilidad que sería bueno para el conjunto del país en lo que afecta al Gobierno de España. Y sobre la pregunta del Fondo de Inversiones de Teruel, no es los problemas que pudieran derivarse del Fondo de Inversiones de Teruel no dependen de la interinidad del Gobierno, dependen de otras cosas como es el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y las leyes que el Gobierno del Partido Popular han hecho y que, desde luego, no facilitan, sino más bien dificultan precisamente la ejecución de este fondo. Nada con el Consejo de Gobierno. A la consejera, ese proyecto para inserción de parados de larga duración, me gustaría saber si hay un número limitado de personas que van a poder acogerse, está abierto a todo el mundo. Y luego me ha parecido entender que el objetivo era que el 25% obtuvieran un puesto de trabajo. Eso por un lado. Y por otro, al consejero, el Ministerio de Hacienda puso un condicionante para la recepción del FLA que tenía que ver con la ampliación de horarios comerciales en algunas comunidades autónomas, entre ellas Aragón, y ampliación también de festivos. ¿De qué manera eso va a afectar o si se está viendo la posibilidad de ampliar esos horarios comerciales? Gracias. Ay, perdón, pues el segundo. No me entera. Le damos la palabra a la consejera y... Respecto al convenio de parados de larga duración, el número de personas susceptibles de inscribirse no está limitado. Lo que sí viene limitado dentro del texto del propio convenio es el número de personas máximo a adjudicar a cada tutor o tutora. Es decir, para ese acompañamiento personalizado, como mucho, dentro de todo el desarrollo del programa en estos 3 ejercicios, cada tutor podrá atender personalizadamente a un máximo de 120 desempleados. Y, por otro lado, la inserción, ese compromiso a la hora de desarrollar conjuntamente con el INAEM los agentes sociales, todas las acciones de este convenio, es de un mínimo. El mínimo será del 25% del total de las personas inscritas dentro de este programa. Sí. Vamos a ver, respecto a la segunda pregunta, efectivamente nosotros hemos leído, aunque en estos momentos no hemos recibido oficialmente ninguna comunicación respecto a la ampliación de los horarios comerciales. Sí que quiero hacerles una reflexión. El Gobierno de Aragón, desde luego, está dispuesto a cumplir con las leyes vigentes, a cumplir con el objetivo de déficit, a cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero desde luego no vamos a aceptar ninguna otra cuestión que suponga una vulneración de las competencias que tiene nuestro Gobierno y, desde luego, lo que no vamos a hacer tampoco es que el señor Montoro nos amenace con no sé cuántas cuestiones que se le pueden ocurrir cada día. Por lo tanto, no hemos hablado, no hemos comentado absolutamente nada de esta cuestión, pero reitero como algo genérico. Cumpliremos las leyes, cumpliremos o intentaremos cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero no aceptaremos por parte del Gobierno de la Nación ningún tipo de chantaje ni ningún tipo de imposición.
Si me permites que añadir. Si me permiten, por añadir, dado que no ha sido tratado en el Consejo de Gobierno, puesto que el día que salió la publicación de esta noticia, nos pusimos manos a la obra desde el departamento competente, que en este caso es desde el de Economía, Industria y Empleo, hablando de horarios comerciales, a revisar cuanto la noticia apuntaba. Por un lado, sí que tengo que decir respecto a lo publicado que en Aragón somos todos conocedores de que tenemos actualmente un número de 10 días, hablando de domingos y festivos, de apertura comercial, lo cual supone el mínimo dentro de la normativa estatal a aplicar, y redujimos en la Ley de Medidas aprobada el 28 de enero de este año, en el acompañamiento de los presupuestos, respecto a la que venía anteriormente puesta en práctica de 11. Tenemos en Aragón 10 y respecto a la noticia, a lo que es el corazón de la noticia, de vincularlo a los requisitos para el FLA, sí puedo garantizarles que después de contrastar toda la documentación con la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en ningún caso, a pesar de que esa casilla aparece en el formulario tipo del Ministerio de Hacienda para rellenar como compromiso, insisto, en ningún caso el Gobierno de Aragón marcó esa casilla como requisito. Luego no hemos recibido comunicación oficial alguna, puesto que no marcamos ese requisito para recibir y aplicar esos fondos. Sí, y una última cuestión. ¿Esperan alguna novedad a corto plazo con el tema de los bienes, ahora que volvemos ya a periodo hábil judicial? Pues le debería de contestar que no hay nada nuevo bajo el sol, por lo tanto, en principio no hay ninguna novedad. ¿Gestión inmediatamente de nuevo ante la jueza? Bueno, las gestiones que teníamos que hacer yo creo que en estos momentos están hechas, pero cualquier cosa que tenga que hacer el Gobierno de Aragón, evidentemente, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, las vamos a hacer en defensa de nuestro patrimonio, sin ninguna duda. Muy bien, muchas gracias.